Hola, esto es Directo América de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Es para mí un gusto acompañarlos. Vamos con las noticias. En plena incertidumbre sobre cómo terminará la guerra, hoy se cumplen 3 años desde que los tanques rusos entraron en Ucrania. Desde Kiev, los aliados europeos con Canadá anunciaron nuevas ayudas frente a las concesiones a Moscú planteadas por Donald Trump. En Alemania, Friedrich Merz anunció que buscará formar una coalición con los socialdemócratas después de ganar las elecciones el domingo, a pesar de que el SPD de Olaf Scholz se desplomó hasta la tercera fuerza, superados por el partido de extrema derecha AfD, que logró su mejor resultado. Mientras, Benjamin Netanyahu amenaza con reanudar la ofensiva en la Franja de Gaza y no cumplió con la liberación de palestinos este sábado. Por primera vez en 20 años, el ejército de Israel invade con tanques a Cisjordania ocupada. Iniciamos con noticias de la guerra en Ucrania, porque este lunes hace exactamente 3 años que el ejército ruso emprendió su invasión a gran escala. Y el escenario posbélico es hoy más incierto que nunca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea, ya lo saben, cesar el fuego concediendo los territorios ocupados a Moscú y excluyendo a Ucrania de la OTAN. Precisamente ante este giro de Washington, los europeos, así como los canadienses, se reunieron hoy en Kiev, donde reafirmaron su compromiso con la defensa de Ucrania. Jesús Yajure nos amplía. Líderes de Europa y el mundo se reunieron en Kiev en el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. En ausencia de Estados Unidos, los aliados occidentales reafirmaron una vez más su apoyo a Ucrania. La crisis en Ucrania sigue siendo la crisis más central y consecuente para el futuro de Europa. Putin está tratando más que nunca de ganar la guerra sobre el terreno. Su objetivo sigue siendo la capitulación de Ucrania. Y sabemos lo que podría suceder a continuación porque ya ha ocurrido antes. No solo está en juego el destino de Ucrania, sino también el de Europa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su país proporcionará a Ucrania ayuda militar por el valor de 1.000 millones de euros. Turquía participó a distancia, mientras que Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, estaba en Ankara reunido con su homólogo turco. El presidente Recep Tayyip Erdogan envió un mensaje a la reunión de líderes. Seguimos manteniendo nuestro firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Lo digo con la mayor sinceridad. Tenemos importantes responsabilidades para garantizar que el próximo año conmemoremos el aniversario de la paz, no de la guerra. El primer ministro de Canadá también hizo llamados para alcanzar la paz. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió no escatimar esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Una paz que, ha subrayado, debe ser justa y duradera. Precisamente desde el inicio de la guerra, las noches se han convertido en una pesadilla para muchos ucranianos que viven con disrupciones del sueño y sufren impactos en su salud mental por los ataques rusos con misiles y con drones que se intensifican durante las horas nocturnas. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos cuenta cómo se vive una noche de ataques en Kiev. La guerra ha cambiado cada momento de la vida de los ucranianos, pero si hay un momento del día que ha cambiado totalmente de significado, ha sido la noche. Hoy es un día especial, es sábado en la noche en uno de los lugares más concurridos de Kiev. Hay gente hasta determinada hora, entre las 10:30 y las 11 ya volverán a sus hogares antes del toque de queda, pero el resto de la semana, las noches son un momento de espera de las alarmas, de los ataques, de poco dormir y de mucho temor. Si lo piensas, es muy doloroso acostumbrarse a cosas así. Cuando te acuestas hay explosiones, cuando te levantas hay explosiones, pero tienes una voz interna que te dice que no te puedes rendir. Acaban de sonar las alarmas en Kiev, pero ese bar que está al fondo o otros que están en la calle, los pocos que están abiertos a esta hora, antes de las 11 de la noche, cuando ya cierran un fin de semana, siguen abiertos. Lastimosamente, de tanto suceder, ya los drones no causan temor, al menos en la mayoría de la población que continúan haciendo su vida. Otra cosa es diferente, cuando es una alarma por misiles.
Sí, va sonando la defensa aérea esta noche, donde no paran de pasar drones por encima. La noche del sábado fue una de las peores vividas por Ucrania en los últimos meses. Se batieron todos los récords con el número de drones lanzados en los cielos del país y otra vez vuelven a sentirse a lo lejos, han vuelto a sonar las alarmas y esto lo que hace es crear mayor temor entre la población. Los que ya están traumatizados sienten más miedo, muchos se van a dormir a los corredores y otros no pueden conciliar el sueño. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron no está en Kiev, sino que está en Washington. Llegó a la Casa Blanca para reunirse ahí con Donald Trump. Ambos participaron en una llamada telefónica con los líderes del G7. Macron es, recordemos, el primer presidente europeo que visita el país desde que Trump comenzó su segundo mandato. Y ambos mandatarios precisamente tienen previsto dar una conferencia de prensa conjunta a las 2 de la tarde, hora de Washington, hora local, y también hora de Bogotá, Quito y Lima, una conferencia que podrán ver aquí en las pantallas de France 24 en directo y traducida. Y el Kremlin pidió precisamente a Francia extremar las medidas de seguridad tras la explosión de un artefacto en el consulado ruso de Marsella, cuando se cumplen, como hemos venido contando, 3 años ya del inicio de la guerra en Ucrania. Una fuente de seguridad citada por la agencia Reuters señala que, de hecho, el ataque, que no ha causado víctimas, fue con 2 explosivos, de los cuales solo estalló uno. Moscú pide una investigación a las autoridades francesas por lo que considera un acto terrorista. Vamos ahora hasta Alemania porque tras los resultados de las elecciones federales, la formación ganadora, los conservadores de la CDU de Friedrich Merz, buscan ahora formar coalición para poder gobernar y anunciaron que lo intentarán con los socialdemócratas del SPD, aunque esta formación, ya lo saben, la del saliente Olaf Scholz, obtuvo su peor resultado en décadas. Llegaron en tercera posición por detrás de la extrema derecha. Sin embargo, el conservador excluye negociar con Alternativa por Alemania, quien obtuvo su mejor resultado con más del 20% de los apoyos. Samuel Salgado nos amplía. Una victoria, pero insuficiente para gobernar solos. Los conservadores de la CDU-CSU con Friedrich Merz a la cabeza son conscientes que necesitan alianzas para formar una coalición de gobierno. Pero el panorama político alemán se estremeció el domingo. El partido de la extrema derecha, AfD, con más del 20%, logró un resultado inédito desde el fin del nazismo en 1945. Es ahora la segunda fuerza política y busca formar parte del próximo gobierno. Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad porque los electores alemanes han votado a favor de un cambio político. Tenemos una gran mayoría en la AfD y la CDU. Los electores quieren un gobierno de centro-derecha y en última instancia depende de la CDU-CSU si quieren implementarlo. Por el momento no parece que vayan a hacerlo. Friedrich Merz ha decidido mantener su postura de bloquear a la AfD. Consideramos que este bloqueo es antidemocrático. El líder conservador Friedrich Merz descartó una alianza con AfD, refiriéndose al apodado cordón sanitario que bloquea a la extrema derecha, y anunció que quiere formar una coalición con los socialdemócratas del SPD, que llegaron en tercera posición. El partido del actual canciller Olaf Scholz obtuvo su peor resultado en más de un siglo. Con los escaños de los socialdemócratas, que suman 120 diputados, por supuesto podemos formar un gobierno, una coalición negra y roja, con 328 escaños de 630. Y eso es exactamente lo que queremos. La negociación entre CDU y SPD no será fácil. La centroizquierda se ha alejado cada vez más de la centroderecha liderada por Merz, quien defiende posturas más alineadas a la extrema derecha, como el endurecimiento de las políticas migratorias. Precisamente el líder de la CDU ya ha anunciado que bajo su eventual gobierno, Benjamin Netanyahu sería bienvenido a Alemania. Sin embargo, la Corte Penal Internacional ha recordado a Friedrich Merz que Alemania, como Estado firmante del Estatuto de Roma, tiene la obligación de cumplir con las decisiones del tribunal que, recordemos, emitió órdenes de captura contra el primer ministro israelí por crímenes de guerra y contra la humanidad en la Franja de Gaza, donde, de hecho, el mismo Netanyahu amenazó recientemente con reanudar
reanudar la ofensiva, además de ordenar la primera invasión con tanques de Cisjordania ocupada en 2 décadas. Es la primera vez desde 2002 que tanques israelíes son desplegados en la Cisjordania ocupada, como parte de una amplia operación militar lanzada el 21 de enero. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que la operación, bautizada como Muro de Hierro, tiene como objetivo derrotar al terrorismo. Los combates están cobrando un alto precio entre la población palestina. Según la ONU, unas 40.000 personas de varios campos de refugiados han huido de sus hogares. Aunque se queden, al final volveremos al campo. Pueden quedarse un día, 2 días, un mes, 2 meses, 1 año o incluso 2 años al final. Este campamento es nuestro, no tenemos otro lugar a donde ir. El ministro de Defensa israelí ha declarado que las tropas permanecerán en parte del territorio durante 1 año y que los residentes que hayan huido no podrán regresar. Mientras el ejército israelí sigue adelante con sus operaciones en Cisjordania, Netanyahu amenazó con reanudar el conflicto en Gaza. Sus comentarios llegan después de que Israel retrasara la liberación de cientos de presos palestinos que debía liberar el fin de semana. Netanyahu dijo que la liberación se retrasará hasta que Hamás ponga fin a sus ceremonias de liberación de rehenes, que han sido calificadas como humillantes. Hamás ha acusado a Israel de poner en peligro la tregua. La primera fase del alto al fuego finaliza a principios de marzo. Cambiamos de tema, vamos a Francia porque empezó ahí el juicio a un excirujano acusado de abusar sexualmente de 299 pacientes, incluyendo a 256 menores de edad, lo que representa uno de los mayores casos de abuso sexual y pederastia del país. Nuestra enviada especial, Natalia Ruiz, nos amplía. Así es quizás el mayor caso de pederastia que se conozca aquí en Francia. Todo esto por este ex cirujano y doctor Joël Lesquarnec, aquí especialmente en Bretaña. Es aquí donde ejerció a lo largo de su carrera y de estas violaciones que habría realizado desde 1985 hasta 2017. Como usted bien lo decía, hay 299 víctimas que se lograron contabilizar. Hay algunas, incluso hasta 314, pero hay unos hechos que ya prescribieron. En todo caso, pues lo que se sabe de Lesquarnec es que en realidad este es su segundo juicio. Él ya está cumpliendo con una condena de 15 años por la violación de 4 menores de edad. En realidad esto es desde 2020. En 2017 él violó a una niña de 6 años que era su vecina y fue esto en realidad lo que permitió también dar a conocer que no era solo un caso aislado, sino que habían varias decenas de más, porque los investigadores en ese momento realizaron pesquisas en la casa de Lesquarnec y encontraron toda una serie de diarios en los que él, prácticamente como una especie de perverso coleccionista, pues tenía allí los nombres, las fechas de nacimiento de cada una de sus víctimas y también de cómo los había violado. Lo que se sabe es que su modus operandi era básicamente durante las operaciones, estando allí en el bloque de operación, pero también en los momentos cuando los pacientes estaban todavía bajo los efectos de la anestesia. Era allí donde él aprovechaba en la soledad de esas habitaciones para realizar estas agresiones y violaciones sexuales. Y cerramos este informativo con la actualización del estado de salud del Papa Francisco. El comunicado del Vaticano de esta mañana decía textualmente lo siguiente: el Papa pasó una buena noche, durmió y está descansando. Posteriormente, otras fuentes de la Santa Sede han filtrado que el pontífice se encuentra de buen humor, está despierto y se alimenta por sí mismo. Recordemos que el líder de la Iglesia Católica lleva 10 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma con neumonía. Llegamos así al final de esta edición informativa, pero ya lo saben, pueden ampliar todas estas y más noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra página web france24.com. Enseguida regresamos.